Una pareja fue de excursión al Parque Natural de las Bardenas Reales para disfrutar de una última aventura antes de la llegada de su bebé, pero nunca regresaron, desapareciendo sin dejar rastro en el desierto de los Monegros. 4 años después, un corredor y su perro hacen un descubrimiento macabro bajo un saliente rocoso, una evidencia inquietante que echa por tierra todo lo que los investigadores creían sobre su desaparición. El sol de Aragón brillaba con fuerza en lo alto mientras Daniela Calderón entrecerraba los ojos ante la intensa luz que se reflejaba en las formaciones de arenisca roja. A sus 29 años, se había acostumbrado a estas búsquedas de fin de semana. Sus botas de montaña crujieron contra la grava suelta cuando se detuvo a beber un trago de su botella de agua. El líquido tibio apenas combatía el calor seco que parecía absorber la humedad por todos los poros. «Danny, deberíamos pensar en regresar», gritó Marcos, uno de los voluntarios habituales que había estado participando en estas búsquedas durante los últimos 2 años. Tenía la cara roja bajo su gorra de béisbol, y el sudor le manchaba el cuello de la camisa. Daniela observó al pequeño grupo, 7 personas en total hoy, menos que las 15 que solían asistir con regularidad cuando el caso aún estaba reciente. 4 años tenían la capacidad de minar la esperanza, transformándola en algo completamente distinto. Lo que había comenzado como una búsqueda desesperada de supervivientes se había convertido hacía tiempo en lúgubres expediciones en busca de un cierre. «Sí, tienes razón», respondió. La hermana de Daniela, Marina, tenía 7 meses y medio de embarazo cuando desapareció con Esteban, su esposo, hacía 4 años. Daniela sacó su GPS para marcar la zona de búsqueda. A lo largo de los años, habían desarrollado un enfoque sistemático, recorriendo metódicamente diferentes secciones del Parque Natural de las Bardenas Reales. La policía hacía tiempo que había relegado el caso a sus archivos sin resolver, respondiendo únicamente a pistas o indicios concretos. Pero Daniela no podía dejarlo pasar. Marina era la única familia que le quedaba, sus padres habían fallecido en un accidente de coche hacía 6 años. «Muy bien, todos», gritó Daniela, y su voz se oyó a través del terreno rocoso. «Recogamos todo por hoy. Asegúrense de llevar todo su equipo». Cuando finalmente llegaron al estacionamiento, todos se dispersaron a sus respectivos vehículos. Daniela abrió la cajuela y metió su mochila y el equipo de búsqueda. El reloj digital de su teléfono marcaba las 11 de la mañana cuando lo sacó del bolsillo, y finalmente tuvo barras de señal después de horas en la zona sin comunicación del cañón más profundo. Su pantalla se iluminó con notificaciones, llamadas perdidas, mensajes de texto, mensajes de voz. Su corazón se aceleró al ver que todas provenían de la misma fuente, el inspector Ramón Chen de la Policía Nacional, Delegación de Sevilla. Pulsó el botón de devolución de llamada. El teléfono sonó una vez antes de que el familiar tono de voz del detective Chen le llenara los oídos. «Daniela, gracias a Dios. Llevo 2 horas intentando contactarte». «Lo siento, detective. Estaba en Red Rock con mi grupo de búsqueda y no había señal». «¿Qué ha pasado? ¿Está todo bien? ¿Are you still at Parque Natural de las Bardenas Reales?» «Sí, acabamos de regresar al estacionamiento cerca del centro de visitantes». «Detective, ¿qué está pasando?» Hubo una pausa y Daniela pudo escuchar voces apagadas en el fondo. «Hemos tenido un avance en el caso de tu hermana. Un excursionista encontró algo esta mañana que creemos que pertenece a Marina». La botella de agua se le resbaló de la otra mano a Daniela, salpicando el asfalto caliente. Sara y Marcos, que estaban cargando su propio vehículo cerca, notaron su angustia y corrieron hacia ella. «¿Qué tipo de pruebas?», logró preguntar Daniela, con la voz apenas por encima de un susurro. «Preferiría hablar de esto en persona». «¿Puedes ir en coche a la zona de White Rock Hills Loop? Está al norte del cañón. Te enviaré las coordenadas exactas». «Claro. Sí, me voy ahora mismo. Te enviaré la ubicación por mensaje de texto. Habrá varias patrullas en el lugar, no te la pierdas». Después de terminar la llamada,
Daniela miró los rostros preocupados que la rodeaban. Encontraron algo, dijo con voz temblorosa. El detective quiere que nos reunamos con él en White Rock Hills Loop. Sin dudarlo, Sara le puso una mano reconfortante en el hombro. Vamos contigo. Su teléfono vibró con las coordenadas del detective Chen. Las introdujo en su GPS, anotando que la ubicación estaba a unos 45 minutos. Otros 3 voluntarios, Tomás, Juana y Felipe, accedieron a unirse a ellos, formando un pequeño convoy. Al salir del estacionamiento, el paisaje cambió, las icónicas rocas rojas dieron paso a formaciones de piedra caliza más pálidas. El circuito de White Rock Hills era una zona menos popular del sistema de parques, conocida por su terreno desafiante y su ubicación remota. Al acercarse a las coordenadas, Daniela divisó el grupo de vehículos policiales. Se detuvo en el estacionamiento improvisado, con las manos temblorosas al poner la palanca de cambios en la posición de estacionamiento. Salió del coche y el detective Chen la condujo a ella y a sus amigos hasta su patrulla sin distintivos. El sitio está a 1 milla de aquí. El terreno es demasiado accidentado para vehículos normales más allá de este punto. Se amontonaron en 2 camionetas policiales, vehículos especialmente equipados para la navegación en el desierto. El viaje fue accidentado e incómodo, siguiendo lo que apenas podía considerarse un sendero. Cuando finalmente se detuvieron, pudo ver un grupo de personas más adelante, técnicos de la escena del crimen, agentes uniformados y lo que parecía personal de búsqueda y rescate. Se había instalado una marquesina temporal para dar sombra a una zona de recolección de pruebas. Mientras caminaban la distancia restante, el detective Chen se puso a su lado. Quiero prepararte para lo que hemos descubierto. No son buenas noticias, Daniela. Ella asintió, incapaz de hablar. Sentía las piernas pesadas, cada paso requería un esfuerzo consciente. Se acercaron al dosel, donde un hombre estaba cerca de un pastor alemán. El detective Chen hizo las presentaciones. Daniela, él es Manuel Briones. Hizo el descubrimiento esta mañana. Malcolm rondaba los 40 y tantos, con la piel curtida por el sol y una mirada amable. Se quitó la gorra de béisbol con respeto. Siento mucho lo que estás pasando, dijo en voz baja. Estaba de excursión con Luna, señaló al perro, probando un nuevo sendero que nunca había explorado. Luna se adelantó corriendo y regresó con algo en la boca. La mirada de Daniela se posó en la mesa de evidencias, donde varios objetos estaban dispuestos, etiquetados y fotografiados. Se quedó sin aliento al verlos, huesos, inconfundiblemente humanos, pálidos y desgastados por el sol. Un radio, continuó Malcolm con suavidad, de un antebrazo. Lo reconocí porque fui paramédico. En cuanto me di cuenta de lo que Luna había encontrado, marqué el lugar y llamé al 911 de inmediato. El detective Chen guió a Daniela más cerca de la mesa. Tras la llamada de Malcolm, enviamos a nuestro equipo forense de inmediato. Anoche hubo un vendaval fuerte, el peor del año. Creemos que esparció restos que habían estado protegidos hasta ahora. Daniela se obligó a mirar los huesos, con la vista nublada por las lágrimas. Pero fue la siguiente prueba la que le hizo temblar las rodillas, una tibia con el instrumental quirúrgico aún adherido. Usted mencionó en su informe inicial que Marina se había sometido a una cirugía de rodilla, dijo el detective Chen. Sí, susurró Daniela. 3 años antes de que desapareciera, en un accidente de esquí. Le pusieron alfileres y una placa. Los números de serie del hardware coinciden con su historial médico, confirmó el detective. Estamos esperando la confirmación del ADN, pero es suyo. Las palabras salieron como un sollozo entrecortado. Dios mío, es ella de verdad. Sara rodeó los hombros de Daniela con un brazo, sujetándola mientras sus piernas amenazaban con ceder. Pero el detective Chen no había terminado. Su expresión se tornó aún más sombría. Hay más.
Encontramos restos adicionales, huesos más pequeños, en una grieta del acantilado. La insinuación la golpeó como un puñetazo. El bebé de Marina. El antropólogo forense cree que son compatibles con un feto en etapa avanzada de gestación, continuó el detective Chen. Su actitud profesional apenas disimulaba su propia incomodidad. Algunos huesos muestran evidencia de actividad carroñera. Los coyotes son comunes en esta zona. Daniela ya no pudo contener los sollozos. 4 años de esperanza, imaginando escenarios donde Marina y Esteban hubieran sobrevivido, se derrumbaron ante estos huesos desgastados sobre una mesa plegable. ¿Y Esteban? Logró preguntar entre jadeos. ¿Encontraste? No, respondió el detective Chen. No encontramos restos que podamos identificar definitivamente como masculinos. El equipo de búsqueda sigue trabajando, ampliando la red, pero hasta ahora, nada. ¿Cómo es posible? Estaban juntos. La voz de Daniela se fue apagando, con el corazón destrozado por las silenciosas paredes del cañón. La expresión del detective fue cuidadosamente neutral. Esa es una de las muchas preguntas que debemos responder. Sin evidencia de los restos del señor Vera ni indicios de otras personas involucradas, debemos considerar todas las posibilidades. ¿Crees que Esteban hizo esto? La voz de Daniela se alzó con incredulidad. ¡Qué locura! La amaba. Intentaron tener un bebé durante 6 años. Era cirujano, salvó vidas. ¿Nunca? Entiendo que esto es difícil de procesar, dijo el detective Chen con calma. Pero en casos como este, debemos examinar cada ángulo. El hecho de que solo se hayan encontrado los restos de su hermana, que estuvieran ocultos en lugar de simplemente perdidos, son factores que no podemos ignorar. Daniela negó con la cabeza con vehemencia. Esteban ni siquiera era un senderista experimentado. Ninguno de los dos lo era. Por eso les dije que no fueran, sobre todo con Marina en tan avanzado estado de embarazo. Me dijeron que solo iban a hacer una caminata ligera. La idea de que él pudiera haber navegado tan lejos en el desierto, haberle hecho algo, haber escondido los cuerpos, no tiene sentido. La gente puede sorprendernos, incluso a quienes creemos conocer bien, respondió el detective con amabilidad. Pero tiene razón en que hay muchas preguntas. Por eso tenemos que reexaminarlo todo. Señaló la pared del acantilado, donde la cinta de la escena del crimen delimitaba una zona. Los restos se encontraron bajo ese saliente, parcialmente protegidos por rocas caídas. Es posible que hayan estado allí todo el tiempo, preservados por el refugio, hasta que la tormenta de anoche los desprendió. ¿Y ahora qué pasa? Preguntó Daniela, agotada por el desgaste emocional de la última hora. Llevaremos todo a la oficina del forense para un análisis completo y una prueba de ADN. Necesitaremos una muestra tuya para comparar, ya que eres la hermana biológica de Marina. La investigación se reabrirá como activa. Daniela asintió, aturdida. Caminó hacia donde estaba Manuel Briones con su perro, necesitando agradecerle al hombre que finalmente le había dado las respuestas, aunque no fueran las que esperaba. Señor Brandt, le agradezco que haya avisado, que haya hecho lo correcto. La mirada de Malcolm era compasiva. Siento mucho que haya tenido que ser una noticia tan difícil. Luna y yo vamos de excursión varias veces por semana, pero esta era nuestra primera vez en esta zona. Supongo que estaba destinado a serlo. ¿Estaría bien si te contactara más tarde para agradecerte como es debido? Mi hermana lo habría deseado. Se le quebró la voz de nuevo. Claro. El detective tiene mi información. Tómate el tiempo que necesites. El detective Chen se acercó de nuevo. Daniela, deberíamos regresar. El equipo forense estará aquí varias horas más, pero no hay nada más que necesites ver. Te necesitamos en la comisaría para la muestra de ADN y para revisar los archivos del caso.
El viaje de regreso al estacionamiento pasó en un abrir y cerrar de ojos. Cuando llegaron, la presencia de los medios no hacía más que aumentar, pero Daniela se sentía demasiado agotada como para preocuparse por sus preguntas a gritos o los disparos de las cámaras. «Pueden seguirnos a la comisaría», dijo el detective Chen. «O si lo prefieren, puedo pedirle a un agente que conduzca su coche y ustedes pueden ir conmigo». Daniela se miró las manos temblorosas y luego las llaves que aferraba. «No, no creo que deba conducir ahora mismo». «Es perfectamente comprensible», dijo, señalando a un joven oficial. «El agente Martínez se encargará de su vehículo». Mientras entregaba las llaves y se deslizaba dentro del auto del detective, Daniela vislumbró por última vez el paisaje desértico que se había tragado a su hermana hacía 4 años y que apenas ahora había comenzado a revelar sus secretos. El edificio de la Policía Nacional, Delegación de Sevilla, se alzaba ante ellos, su moderna fachada de cristal y hormigón reflejaba el intenso sol de la tarde. El detective Chen acompañó a Daniela por la entrada principal, pasando el control de seguridad, hasta el bullicioso interior, donde agentes y civiles se movían con una eficiencia demostrada. Entraron en una pequeña sala de reconocimiento médico, donde un técnico forense los esperaba con un kit de recolección de muestras. La mujer, cuya placa la identificaba como Teresa Hoffman, les ofreció una sonrisa comprensiva. «Esto solo tomará un momento, señorita Calderón. Necesito que abra la boca y le pasaré una muestra del interior de la mejilla». Daniela obedeció, sintiendo el hisopo de algodón rozando su mejilla interna. «Eso es todo lo que necesitamos», dijo Teresa. «El laboratorio realizará la comparación con prioridad. Deberíamos tener los resultados en 48 a 72 horas». El detective Chen agradeció al técnico y acompañó a Daniela 2 pisos más arriba, a la División de Investigaciones Criminales. Su oficina era modesta pero organizada, con expedientes ordenados en estanterías y una gran pizarra blanca llena de notas de diversas investigaciones. Sacó una gruesa carpeta manila. Daniela reconoció el nombre de su hermana en la solapa. «He revisado el expediente original, pero me gustaría repasarlo todo contigo. A veces, detalles que en su momento parecían insignificantes pueden cobrar una nueva relevancia. Cuéntame de nuevo sobre ese domingo, 14 de octubre de 2018. Cuéntame todo lo que recuerdes». Respiró hondo, recordando aquella mañana de hacía 4 años. «Marina me llamó sobre las 8. Estaba emocionada, dijo que Esteban tenía el día libre y que querían ir de excursión. Le dije que no inmediatamente. Tenía 36 semanas de embarazo, a solo 4 semanas de la fecha prevista. Y se había operado de la rodilla 3 años antes de desaparecer. Se recuperó bien, pero aún le molestaba a veces, sobre todo con el peso extra del embarazo». La detective Chen tomó notas mientras hablaba. «Le dije que era una idea terrible». Él asintió. Dijo que su obstetra, la doctora Patricia Morse, le había recomendado mantenerse activa, caminar la aliviaría con los síntomas del tercer trimestre, la hinchazón y el dolor de espalda. Dijo que ayudaría a colocar al bebé en la posición correcta para el parto. A Daniela se le quebró la voz. Le sugerí que caminara por el barrio, que tal vez fuera al centro comercial, que tenía aire acondicionado, pero Esteban llevaba muchas horas trabajando. Querían hacer algo juntos antes de que naciera el bebé. Durante las 2 horas siguientes, el detective Chen la guió metódicamente por cada aspecto del caso. Le preguntó sobre la familia de Esteban, sus padres fallecidos, un hermano en Ohio, los amigos de Marina, su situación económica, acomodada pero no adinerada, y cualquier cambio de comportamiento previo a la desaparición. La expresión del detective Chen era comprensiva pero profesional. «Sé que es difícil de aceptar, pero lo cierto es que encontramos los restos de su hermana ocultos en un lugar remoto sin rastro de su esposo. En casos como este, debemos considerar que la persona desaparecida podría ser responsable». «¿Pero por qué? ¿Qué motivo podría tener?» Estaban felices. Estaban a punto de tener el bebé que tanto habían deseado.
A veces la gente oculta cosas a sus seres queridos, problemas económicos, adicciones, una infidelidad. Lo investigaremos todo. No encontrarás nada, dijo Daniela con firmeza. Porque no hay nada que encontrar. El detective Chen cerró el expediente. Espero que tenga razón. Mientras tanto, necesito que tenga cuidado. Este descubrimiento ya ha salido en las noticias. Según nuestra experiencia, cuando los casos sin resolver se intensifican tanto, pueden desencadenar reacciones inesperadas. Si Esteban está vivo en algún lugar, podría intentar contactar. O si alguien más estuvo involucrado, podría sentirse amenazado por la reanudación de la investigación. ¿Crees que podría estar en peligro? Creo que es prudente ser precavido. Si ocurre algo inusual, llamadas extrañas, que alguien te siga, cualquier cosa que te parezca extraña, quiero que me llames de inmediato. ¿El equipo de excavación encontró algo más? El detective Chen negó con la cabeza. Han ampliado la red de búsqueda, pero hasta ahora no se han encontrado más restos. Continuarán mañana si el tiempo lo permite. También estamos trayendo perros rastreadores de cadáveres para cubrir más terreno. Daniela se puso de pie, sintiendo el cuerpo pesado por el agotamiento, tanto físico como emocional. Caminaron juntas de vuelta al pasillo principal. Al pasar junto a los ascensores, un joven oficial se acercó con un juego de llaves de coche. Señora Calderón, el agente Martínez me pidió que se los devolviera. Gracias, dijo Daniela tomando sus llaves. El giro familiar hacia la entrada nunca se había sentido tan definitivo. Daniela entró en su garaje, y la puerta automática se cerró tras ella como un sello a las revelaciones del día. Dentro, su casa se sentía imposiblemente silenciosa. Dejó caer las llaves en la mesa de la entrada y se tambaleó hacia la sala, desplomándose en el sofá mientras el peso de todo caía sobre ella. Entonces brotaron las lágrimas, grandes sollozos que la sacudieron por completo. Su mirada se posó en las fotos familiares dispuestas en los estantes empotrados. Ahora era la única que quedaba. La foto se desdibujó mientras nuevas lágrimas corrían por sus mejillas, sus padres, asesinados por un conductor ebrio al volver a casa después de su cena de 35º aniversario, y ahora Marina y su hijo nonato, huesos esparcidos en el desierto como basura. Incapaz de soportar más el silencio, se dirigió a su habitación, repentinamente agotada, pero sabiendo que no podría conciliar el sueño. Impulsivamente, abrió su portátil y entró en Facebook. Rara vez usaba la plataforma, pero la curiosidad por el hombre que había encontrado a su hermana la impulsó a buscar a Manuel Briones. Su perfil era público, lleno de todo lo que ella esperaría de un senderista apasionado, foto tras foto que lo mostraba recorriendo diversos senderos por Aragón y los estados vecinos, siempre con Luna a su lado. Una publicación de hacía 3 semanas le llamó la atención. Malcolm estaba frente a una pequeña cafetería llamada Desert Blooms, sosteniendo lo que parecía ser un trozo de pastel de lavanda y miel. Su descripción decía, el mejor pastel que he probado en mucho tiempo. Este pequeño lugar cerca de la Sierra de Alcubierre es una joya escondida. La mención del pastel despertó un torrente de recuerdos. Marina tenía un talento extraordinario para la repostería. Incluso después de dejar su puesto en la bodega para centrarse en su embarazo, siguió horneando. Su casa siempre olía a vainilla y mantequilla, a pan recién hecho y a dulces delicados. Mirando la publicación de Malcolm, Daniela pensó en cómo quería agradecerle. Un regalo comprado en una tienda no le parecía adecuado al hombre que finalmente le había dado las respuestas. Sentada en su cama, Daniela tomó una decisión, honraría a Malcolm y a su hermana, manteniendo vivo ese sueño. Pero primero, necesitaba el recetario de Marina para cocinarle algo a Malcolm. El cuaderno manuscrito contenía todas las preciadas recetas de Marina. Daniela sabía que estaba en casa de Marina y Esteban. Miró por la ventana y notó que aún quedaba algo de luz. La idea de esperar hasta mañana se le hacía insoportable. Si conseguía las recetas esa noche, podría empezar a hornear a primera hora de la mañana.
El paseo a casa de Marina siempre había sido agradable, solo 10 minutos a través del tranquilo barrio residencial que habían elegido para estar cerca. Pero ahora, mientras el sol poniente teñía el cielo de tonos ámbar y rosa, cada punto de referencia familiar se sentía como una pequeña pena. La casa se alzaba tranquilamente en su terreno de esquina, con el mismo aspecto que hacía 4 años, salvo por el césped descuidado y la pila de periódicos amarillentos en el porche. Daniela había pagado los impuestos prediales y los servicios públicos durante el primer año, con la esperanza desesperada. Finalmente, la realidad financiera la obligó a dejar de pagar la mayoría de los servicios, conservando solo lo básico para evitar que la ciudad expropiara la propiedad. Usó su llave para abrir la puerta principal. El familiar aroma del perfume de vainilla de su hermana se había desvanecido hacía tiempo, reemplazado por el olor a humedad de una casa cerrada demasiado tiempo. Subió las escaleras hasta el dormitorio principal, cada paso resonaba en la casa vacía. El recetario estaría en el escondite de Marina, estaba segura. Su hermana había protegido sus recetas, tratándolas como la valiosa propiedad intelectual que eran. El dormitorio se sentía especialmente vacío. La cama aún conservaba la impresión de haber sido sentada por alguien, probablemente un detective revisando los cajones de la mesita de noche. El agarre de Daniela se hizo más fuerte en el volante mientras la voz del detective Chen resonaba en su oído. «Daniela, date la vuelta ahora mismo. Esto es peligroso e innecesario». Su corazón latía con fuerza. El sedán negro avanzaba a toda velocidad, sus luces traseras eran como brasas brillantes en la noche del desierto. Si realmente era Esteban, si esos hombres lo perseguían, o el libro de contabilidad del que hablaban en voz baja, no podía dejar que desaparecieran en la oscuridad. «No puedo», susurró, más para sí misma que para Chen. «Todavía no». Pisó el freno, dejando que la distancia aumentara a 3 veces la longitud de un coche. El sedán mantuvo una velocidad constante de 90 km por hora, pegado a la línea de niebla. Su instinto le decía que retrocediera, pero la curiosidad, y algo más profundo, la lealtad de una hermana, la impulsaban a seguir adelante. «Los refuerzos están a 5 minutos», dijo Chen con voz más tranquila. «No te pierdas de vista, pero no te acerques demasiado». «¿Me recibes?» «Te copio», dijo Daniela, bajando la marcha y pisando suavemente el acelerador. Las luces de una pequeña parada de descanso aparecieron más adelante, una cabina telefónica solitaria, filas de mesas de picnic y una máquina expendedora zumbando bajo una lámpara de sodio. El sedán aminoró la marcha, como si sus ocupantes hubieran decidido detenerse. Daniela también aminoró la marcha, lo justo para observarlos. Las 4 figuras emergieron. El hombre del sombrero fedora, Esteban, estaba casi segura, paseaba junto al maletero del sedán, intercambiando palabras secas con los demás. El joven con uniforme médico se apartaba, agarrando la nevera portátil. El tercer hombre rebuscaba en una mochila destartalada, y el cuarto vigilaba. Cada movimiento era brusco y preciso. No eran delincuentes al azar, tenían un plan. La mente de Daniela daba vueltas. Si avisaba ahora, los hombres se dispersarían. Si esperaba, podría pillarlos con las manos en la masa. Pero no tenía refuerzos, solo una patrulla muy atrás. Presionó la radio. «Agente Callahan a patrullar». Sospechosos a pie en el área de descanso, La Sabina, dirección norte. 3 hombres y una mujer con uniforme médico. Repito, parada de descanso en el kilómetro 22. Investigando. No, siseó la voz de Chen. Lo arruinarás todo. Déjame encargarme. Un destello repentino captó su atención, el hombre con sombrero fedora levantando la tapa de la nevera. El chico de la limpieza metió la mano y sacó un grueso libro de contabilidad encuadernado en cuero, con la tapa agrietada por el tiempo. Se lo pasó, y el hombre de la mochila lo metió dentro, cerrando la cremallera. A Daniela se le cortó la respiración. Ese era el libro de contabilidad.
El que Marina había escondido, los libros de cuentas familiares con los pagos para silenciar, las empresas fachada y los fideicomisos offshore. El que podía desenmascarar a los traficantes e implicar a su propio hermano. Encendió las luces de emergencia, las apagó y avanzó lentamente. Lo siento, detective, murmuró. Necesito saberlo. Aparcó detrás de las mesas de picnic, con el motor apagado, y salió del coche agachándose. El crujido de la grava bajo su zapatilla la dejó paralizada, pero los hombres no se dieron cuenta. Estaban demasiado absortos, demasiado confiados en su aislamiento en el desierto. Daniela contó sus respiraciones, sus pasos. Se acercó sigilosamente al borde de la luz de la lámpara, esperando la oportunidad de vislumbrar la placa del libro de contabilidad. Entonces lo oyó, una voz baja y urgente. «Muévete», dijo el hombre del sombrero. Volvió a levantar la hielera, esta vez metiendo algo más, una pequeña bolsa transparente para pruebas. El fregador asintió, con la mirada fija en los árboles. Llegarán pronto. El pulso de Daniela latía con fuerza. ¿Esperaban refuerzos, los hombres del detective Chen? ¿O alguien peor? Se apoyó en el banco oscuro e intentó respirar con normalidad. De repente, unas luces iluminaron la entrada del área de descanso. Un sedán sin distintivos, su coche de repuesto. Los hombres se quedaron paralizados, intercambiando miradas de pánico. Daniela aprovechó el momento. Salió disparada de su escondite y corrió por el asfalto hacia las mesas de picnic. ¡Alto! FBI, y gritó con la voz entrecortada. El hombre del sombrero se giró, con el rostro entrecerrado. Un destello de reconocimiento cruzó su rostro, sorpresa, culpa, miedo. Se quitó el sombrero de un tirón y lo arrojó al suelo. ¿Daniela? Le temblaba la voz. ¿Qué haces aquí? Detrás de ellos, dos patrullas entraron derrapando, con las luces azules y rojas destellando. Los agentes salieron atropellados, con los fusiles en alto. Daniela se interpuso entre su hermano y los oficiales, agitada. Esteban la miró fijamente, con una profunda emoción en los ojos. Antes de que nadie pudiera reaccionar, el fregador se abalanzó. «No», gritó, retrocediendo hacia la oscuridad con la hielera en la mano. Uno de los oficiales gritó una orden. El hombre se quedó paralizado y luego cayó de rodillas, con las manos en señal de rendición. Esteban parpadeó, como si despertara de un sueño febril. Dio un paso cauteloso hacia Daniela. «Me seguiste», dijo con voz ronca. «¿Por qué?» Tragó saliva con fuerza, la adrenalina y el alivio la inundaron. «Porque eres mi hermano», dijo. Y no podía dejar que te llevaran, ni a ti ni a ese libro de contabilidad, otra vez. Él cerró la distancia y ella vio la esquina de cuero del libro de contabilidad sobresaliendo de la mochila, sucia pero intacta. Tras ellos, los agentes esposaron a los otros dos hombres. El detective Chen se acercó con expresión sombría pero orgullosa. Daniela se volvió hacia Esteban con voz suave. «Lo solucionaremos». ¿Juntos? Esteban asintió, con una postura de cansancio y gratitud. Mientras los primeros coches patrulla se alineaban tras ellos, Daniela se dio cuenta de que esta noche, este ajuste de cuentas, apenas comenzaba. ¿Y si lo es? ¿Cuál es tu plan? Estás solo, sin entrenamiento, y sigues a sujetos potencialmente peligrosos por el desierto de noche. Date la vuelta ahora. Nos encargaremos de esto como es debido. Daniela miró el oscuro camino que tenía delante. El detective tenía razón, por supuesto. Estaba actuando como una tontería, guiada por la emoción más que por la lógica. Las luces del sedán apenas eran visibles ahora, solo puntos rojos en la oscuridad. De acuerdo, dijo finalmente. Tienes razón. Me doy la vuelta. Disminuyó la velocidad, buscando un lugar seguro para dar la vuelta en la estrecha carretera.
El arcén era de arena blanda que fácilmente podría atrapar las ruedas de su coche. Finalmente, divisó una sección más ancha de pavimento, probablemente un antiguo aparcamiento de obras. Daniela completó su giro, los faros apuntaban hacia las lejanas luces de la ciudad. Fue entonces cuando vio los faros en el retrovisor. El sedán negro también había dado la vuelta y se acercaba rápidamente. Dios mío, suspiró, dejando caer el teléfono al pisar el acelerador. Dios mío. ¿Me vieron? Su Honda Civic no era rival para el motor del sedán. En cuestión de segundos, lo alcanzó, pisando agresivamente su parachoques. Daniela presionó su auto con más fuerza, el velocímetro superó los 70. Luego los 80. El sedán siguió el ritmo con facilidad. Avanzó a toda velocidad, acercándose a ella. A través de la ventanilla del copiloto, vislumbró al hombre del sombrero fedora, haciéndole señas para que se detuviera. Lo ignoró, agarrando el volante con los nudillos blancos. El sedán se desvió repentinamente hacia su carril, obligándola a ir hacia el arcén. Daniela tenía dos opciones, chocar contra ellos o caer en la arena. Optó por la arena, frenando a fondo mientras las llantas se despegaban del pavimento. El auto patinó violentamente antes de detenerse en una nube de polvo. Antes de que pudiera poner reversa, el sedán se detuvo detrás de ella, impidiéndole escapar. Daniela cerró las puertas frenéticamente. Su teléfono se cayó al suelo, probablemente debajo del asiento. Ella observó aterrorizada cómo el hombre del sombrero fedora salía del sedán y sacaba algo del maletero, una palanca para desmontar neumáticos. Por favor, susurró inútilmente mientras él se acercaba a la ventanilla del conductor. Por favor, no. El cristal de seguridad explotó hacia adentro en una lluvia de cubitos. Unas manos se asomaron, abrieron la puerta y la sacaron a rastras a pesar de su forcejeo. Bajo la luz del techo de su coche, por fin pudo ver con claridad el rostro del hombre. No era Esteban. Su alivio duró poco. Unas manos ásperas le ataron las muñecas con bridas y le pusieron una mordaza en la boca. Otro hombre registró su coche, robando su bolso, su teléfono, cualquier cosa que pudiera identificarla. La metieron a empujones en el asiento trasero del sedán, con un hombre sentado a cada lado. Uno de ellos era el hombre con uniforme médico de la gasolinera. Por la ventanilla trasera, vio a otro hombre subirse a su Honda. El interior del sedán olía a cigarrillos rancios y a algo medicinal que le revolvió el estómago. Se retorció contra las ataduras, intentando soltar las bridas que le cortaban las muñecas. Pero el hombre a su lado, Máximo, como le habían oído llamar, simplemente le puso una mano carnosa en el hombro. Ahorra energía, le aconsejó con fingida preocupación. La vas a necesitar. El conductor, todavía con el sombrero de fieltro de Esteban puesto, la miró por el retrovisor. Les dije, chicos, que era ella, la de las noticias de esta mañana. Nunca olvido una cara. La vi desde la ventana de la casa, observándonos. Por suerte, la lámina de su coche era barata. Podía ver a través de ella. Le vendaron los ojos poco después de salir de la carretera. El viaje parecía interminable, probablemente al menos una hora de conducción adentrándose en la noche del desierto. Cuando el coche finalmente se detuvo, oyó el crujido de pasos en la arena y el aullido lejano de los coyotes. La puerta se abrió y unas manos la sacaron bruscamente. Le quitaron la venda, pero la mordaza permaneció firmemente en su sitio. Daniela parpadeó en la oscuridad, mientras sus ojos se adaptaban para revelar una gran estructura de almacén que parecía surgir del mismísimo desierto. El edificio parecía abandonado desde fuera, con luces tenues apenas visibles a través de las ventanas sucias. En cuanto cruzaron el umbral, su suposición resultó acertada. El interior resplandecía con luz fluorescente, revelando un espacio que no parecía abandonado en absoluto. Se dio cuenta de que las ventanas habían sido tratadas con una especie de película para evitar que la luz se escapara,
lo que hacía que el edificio pareciera oscuro y desierto a cualquiera que pasara por allí. El hombre del sombrero fedora se quitó el sombrero y se pasó la mano por el pelo grasiento. Daniela lo vio con claridad por primera vez. Definitivamente no era Esteban. Este hombre era más bajo, más corpulento, con cicatrices de acné en las mejillas y unos fríos ojos marrones sin ninguna calidez. Bienvenida a nuestra pequeña operación, dijo con una sonrisa que le puso los pelos de punta. Soy rico. Ya conociste a Máximo, y ese de allá es Chen. La llevaron por un pasillo lleno de puertas, algunas abiertas para revelar habitaciones con camas de hospital. Su mente daba vueltas mientras intentaba procesar lo que veía. En una habitación, vislumbró figuras inmóviles en camas, con vías intravenosas colgando de sus brazos. En otra, alguien con uniforme revisaba monitores. La llevaron a una habitación con varias camas de hospital, cada una equipada con correas de sujeción y equipo de monitoreo. El equipo médico habría sido tranquilizador en un hospital real. Aquí, la llenó de pavor. La obligaron a subirse a una de las camas. Máximo transfirió con eficiencia sus ataduras de las bridas a las correas integradas de la cama, sujetando sus muñecas a las barandillas. Solo entonces Rico le quitó la mordaza. Daniela gritó de inmediato pidiendo ayuda, su voz resonó en las paredes de concreto. Rico le dio un revés con indiferencia, y el golpe le ladeó la cabeza. Hazlo otra vez y no volverás a ver otro día. Sintió un sabor a sangre clara en la boca, donde los dientes le habían cortado la mejilla. Asintió, con lágrimas corriendo por su rostro. Buena chica. Rico se volvió hacia Máximo. ¿Alguna noticia de Cha? ¿Se encargó de su coche? Ya debería estar tirado. Máximo respondió, él sabe cómo funciona. Daniela recuperó la voz, aunque le salió como un susurro. Ese sombrero, ¿dónde lo conseguiste? Máximo rió con un sonido áspero. ¿Conoce el sombrero, Rico? La sonrisa de Rico se ensanchó. No te preocupes. Ahora hay cosas más importantes en las que concentrarme. Se giró hacia Máximo. Ve a buscar a nuestro cirujano. Esto salió incluso mejor de lo que esperábamos. Cuando Máximo se fue, Rico y otro hombre con uniforme médico empezaron a empujar la cama de Daniela por otro pasillo. Las paredes eran viejas, la pintura se estaba descascarando, las luces fluorescentes parpadeaban intermitentemente. Atravesaron unas puertas dobles y entraron en lo que claramente debía ser un quirófano, aunque parecía más una película de terror que un centro médico. El equipo quirúrgico parecía funcional, pero antiguo. La iluminación del techo era intensa pero irregular, creando zonas de sombra en los rincones. No había ventanas ni conexión con el exterior. La trasladaron a la mesa de operaciones. Sus protestas y forcejeos fueron inútiles ante su demostrada eficiencia. Hazla callar, ordenó Rico. Pero no demasiado pesada, la necesitamos consciente. Un miembro del personal médico, aunque Daniela sospechaba que sus credenciales eran, como mucho, cuestionables, sacó una jeringa. Intentó zafarse, pero unas manos firmes la sujetaron mientras la aguja le perforaba el brazo. En cuestión de minutos, un extraño letargo se extendió por sus extremidades. Permaneció plenamente consciente, con la mente agudizada por el terror, pero sentía el cuerpo pesado y exhausto, como si acabara de correr una maratón. La droga no alivió su miedo. De hecho, estar consciente pero incapaz de luchar lo empeoró. Las puertas se abrieron de golpe. Dos guardias arrastraron a alguien con ropa sucia, empujándolo bruscamente. A Daniela se le paró el corazón al reconocer el perfil del hombre. A pesar de su evidente desnutrición, rostro demacrado, amoratado y cabello enmarañado, era inconfundiblemente Esteban. Estaba vivo. Más delgado, con el rostro marcado por moretones que se curaban, y las manos ligeramente temblorosas, pero vivo.
Los hombres de Rico lo rodearon, obligándolo a ponerse la bata quirúrgica con una deficiencia demostrada. Lávate, doctor. Ya sabes cómo funciona. Esteban se dirigió mecánicamente al lavabo, sus movimientos eran los de alguien que había realizado este ritual incontables veces. Pero cuando se giró hacia la mesa de operaciones y vio quién yacía allí, palideció. Danny. La palabra salió entrecortada. Daniela intentó hablar, pero la droga lo dificultaba todo. Por favor, logró decir con voz débil. Esteban, soy yo. Por favor, no. Lo que ellos quieran, tú hazlo. El rostro de Esteban pasó de la sorpresa a la furia. Se giró hacia Rico. Para nada. No voy a hacer esto. No me importa cuánto me golpees, ya no trabajaré para ti. No voy a operar a mi cuñada. Rico fingió sorpresa. Con razón la vi en tu casa. La voz de Esteban se alzó. ¿Mi casa? La risa de Rico fue fría. Qué historia más graciosa, la verdad. Solo queríamos robarte tu libro de cuentas y los papeles del seguro para que te pusieras en orden. Pero entonces esta, señaló a Daniela, estaba allí, observándonos desde dentro. Cuando nos fuimos, la estúpida nos siguió. Así que aprovechamos la oportunidad. Es mucho más ventajosa que el papeleo. ¿No crees? La mente drogada de Daniela se esforzaba por procesar esto. ¿Libro mayor? ¿Papeles del seguro? ¿En qué estaba involucrado Esteban? La voz de Rico la interrumpió por completo. El jefe se está impacientando, doctora. Domingo quiere que vuelvas al trabajo. Llevas semanas negándote, eso es malo para el negocio. El trato es el siguiente, vuelves a operar, nos demuestras la lealtad que necesitamos, o el pequeño Danny se convierte en nuestro próximo donante. Tú decides, cabrón. Esteban apretó los puños. ¿Eres un completo? Tic, tac, doctor. ¿Qué va a ser? ¿Se burló Rico? Daniela observó la lucha interna de Esteban reflejada en su rostro, un torrente de preguntas de 4 años la asaltaba. ¿Dónde había estado? ¿Qué era este lugar? ¿Qué le había pasado a Marina? Finalmente, Esteban hundió los hombros, derrotado. De acuerdo, pero que no la toquen. Ese es el trato. Qué suerte tienes, le dijo Rico a Daniela con falsa alegría. Qué cuñado tan bondadoso. Familia que cuida de la familia, qué conmovedor. Las puertas se abrieron de nuevo. El hombre con uniforme veterinario de la gasolinera trajo una camilla con la siguiente víctima. Atada a ella había una mujer joven, inconsciente, otra víctima. Muévanla, ordenó Rico, señalando a Daniela. La trasladaron a una silla de ruedas, colocándola en un rincón donde podía verlo todo pero no hacer nada. Cruzó la mirada con Esteban por un instante y vio la angustia, la disculpa silenciosa. A pesar de los efectos de la droga, permaneció lo suficientemente alerta como para comprender lo que presenciaba. Fuera lo que fuese esta operación, Esteban se había visto obligado a participar, y ahora ella también estaba atrapada allí. Muy bien, doctor, dijo Rico, aplaudiendo. Es hora de ganarse la vida. Y ya que está, le va a dar clases a nuestro nuevo recluta. Hizo un gesto hacia el hombre con uniforme veterinario. Le presento al doctor Polanco. Bueno, es médico de animales, continuó Rico, pero creemos que lo básico es lo mismo, ¿no? No hablarás en serio, protestó Esteban. La cirugía humana no la hacen los veterinarios. Entonces más te vale ser un buen profesor, interrumpió Rico. Porque el doctor Polanco es tu nuevo asistente. Entrénalo bien. Niégate, miró significativamente a Daniela. Esteban cerró los ojos brevemente y se dirigió a la mesa de operaciones con la reticente determinación de quien no tiene otra opción.
El veterinario se colocó frente a él, ansioso y nervioso a partes iguales. Solo observa por ahora, dijo Esteban en voz baja. Empezó a preparar la anestesia, con las manos más firmes ahora que se había acostumbrado a la rutina. Es una extracción de riñón. El paciente es un hombre corpulento. Una figura musculosa entró en la habitación. Agarró a Daniela del brazo y la levantó de la silla de ruedas. La droga le hizo temblar las piernas y se habría caído de no ser por su agarre. ¿A dónde la llevas?, preguntó Esteban, haciendo una pausa en sus preparativos. Eso no es asunto tuyo, dijo Rico con suavidad. Pero tranquilo, doctor, la mantendremos con vida. Por tu bien, mientras sigas siendo útil, ella seguirá viva. Ese es el trato. El hombre musculoso agarraba el brazo de Daniela como un torno mientras la arrastraba por los pasillos del almacén. Sus piernas, aún débiles por la droga que le habían inyectado, apenas podían seguirle el ritmo. Se detuvo ante una pesada puerta metálica, sacó una llave y la metió dentro. La habitación era austera, paredes de hormigón, una cama individual con un colchón delgado, un cubo en la esquina y nada más. Una bombilla desnuda proporcionaba una luz tenue. Parecía exactamente lo que era, una celda de prisión. No tardaré, dijo el hombre, con una sonrisa lasciva que le puso los pelos de punta. Solo tengo que comprar algunas provisiones. Al jefe le gustan las nuevas, rotas y en regla. La puerta se cerró de golpe, el cerrojo encajó con un clic definitivo. Daniela oyó sus pesados pasos alejándose por el pasillo. Sola, evaluó su situación. El efecto de la droga disminuía lentamente, la sensibilidad regresaba a sus extremidades. Probó su coordinación recorriendo el perímetro de la pequeña habitación, con paso más firme. La cama le llamó la atención. Algo en ella le parecía extraño. Sentada en el borde, comprobando su estabilidad, su mano rozó algo bajo la almohada. Sus dedos encontraron un bolígrafo, un simple bolígrafo, pero escondido a propósito. Curiosa, recorrió el borde del colchón con las manos y sintió el papel entre el colchón y el marco oxidado de la cama. Sacó varias sábanas dobladas y se le paró el corazón al reconocer la letra de Esteban. La primera página eran sus votos matrimoniales. Recordó ese día como la voz de Esteban se quebró de emoción al leerle estas palabras a Marina. Prometo amarte en cada cirugía que se retrase, en cada pastel que no suba del todo bien, en cada momento de alegría y de tristeza que la vida nos traiga. Las demás páginas eran cartas, todas dirigidas a Marina. El clic del candado la sobresaltó. Daniela rápidamente metió los papeles y el bolígrafo en sus vaqueros, bajándose la camisa para disimular el bulto. El hombre musculoso entró, y a ella se le heló la sangre al ver lo que llevaba: correas de cuero, esposas, una fusta, objetos que solo tenían un propósito en un lugar como ese. Hora de tu sesión de descanso, anunció, dejando los objetos en el suelo con sumo cuidado. Todos aquí lo pasamos de una forma u otra, pero tú eres guapa, así que esto es especial, solo para ti. ¿No? Daniela se apoyó en la pared. No tienes que hacer esto. Claro que sí, dijo. Es parte del trabajo, la parte divertida. Avanzó lentamente, saboreando su miedo. Ahora puedes hacer que esto sea fácil o difícil. De cualquier manera, está sucediendo. La mente de Daniela daba vueltas. El bolígrafo presionaba su cadera a través de la mezclilla, una oportunidad. Tendría que dejar que se acercara. Por favor, dijo, dejando que se le quebrara la voz, acentuando un miedo que ya era genuino. No causaré problemas. Lo prometo. Eso dicen todos. Le escupió en la cara. Su expresión pasó de la diversión a la furia en un instante. El revés fue fuerte y rápido, derribándola al suelo de cemento. Las estrellas estallaron ante su vista. Pequeña, se inclinó sobre ella. Ahora sí que lo vas a conseguir.
Mientras se arrodillaba, buscando las correas, la mano de Daniela encontró el bolígrafo. Estaba inclinado sobre ella, con el rostro a centímetros del suyo, su aliento olía a cigarrillos y whisky barato, su peso la presionaba, atrapándola. Ahora o nunca. Su mano se alzó con un movimiento rápido, clavándole la pluma en el ojo izquierdo. El grito del hombre fue inhumano, se llevó las manos a la cara mientras rodaba lejos de ella. La sangre le manaba entre los dedos. Daniela retrocedió a trompicones, con un grito ahogado en la garganta, pero sus ojos se clavaron en la pistola que llevaba en la cadera. Mientras él se retorcía en el suelo, ella se abalanzó sobre ella, cerrando los dedos alrededor de la empuñadura justo cuando él extendió la mano para agarrarla del tobillo. «Te mataré», rugió, con el ojo que le quedaba desorbitado por el dolor y la furia. A pesar de su lesión, su fuerza era aterradora. Cuando empezó a jalarla hacia él, Daniela se giró, haciendo girar el arma. «¡Suéltame!». No lo hizo. Sus dedos se clavaron más profundamente, y ella pudo verlo buscando algo, un cuchillo en su bota. El disparo fue ensordecedor en la pequeña habitación. El grito del hombre se agudizó aún más cuando la bala le atravesó el muslo. Su agarre se aflojó y Daniela se liberó de una patada, poniéndose de pie. Se quedó de pie junto a él, con el arma temblando en las manos, esperando que los guardias vinieran corriendo. Pero nadie vino. La habitación estaba insonorizada, diseñada para amortiguar los gritos, se dio cuenta. Apuntó al mecanismo de la cerradura y disparó 2 veces. El metal chispeó y se retorció, y cuando tiró de la manija, la puerta se abrió. El pasillo estaba vacío. La luz de emergencia lo iluminaba todo con un resplandor verde enfermizo. No tenía ni idea de qué camino tomar, pero quedarse quieta significaba la muerte. Optó por la izquierda y echó a correr. Sus pies descalzos golpeaban el frío hormigón mientras recorría el laberinto de pasillos. Necesitaba encontrar una oficina, un teléfono, alguna forma de contactar con el mundo exterior. Su móvil había desaparecido, probablemente destrozado junto con su coche. Unas voces la obligaron a esconderse en un rincón. 2 hombres con uniforme médico pasaban junto a ella, hablando del envío del día siguiente. Esperó a que sus pasos se desvanecieran antes de continuar. Apareció una escalera a su derecha. ¿Arriba o abajo? Eligió subir, con la esperanza de encontrar oficinas administrativas en lugar de más horror. Apenas había llegado al siguiente rellano cuando unos brazos fuertes la rodearon por detrás y una mano le tapó la boca antes de que pudiera gritar. Su dedo encontró el gatillo, pero el susurro apremiante del hombre la detuvo. «No disparen. Soy un amigo. Estoy aquí para ayudar. Me envía Esteban». Daniela luchaba sin creerlo. «Por favor», continuó el hombre. «Me llamo Tomás. Esteban me salvó la vida. Planeábamos escapar, clausurar este lugar. Vi lo que pasó en las cámaras de seguridad, tú en el quirófano. Tenemos que irnos ya». Lentamente, retiró la mano de su boca. Daniela se giró para encararlo, con el arma en alto. El hombre, Tomás, tenía unos 40 años, estaba delgado y demacrado. Se levantó la camisa para revelar una enorme cicatriz quirúrgica en el abdomen, todavía rosada y en proceso de cicatrización. «Hace 7 días, se suponía que iba a morir», dijo rápidamente. «Una cirugía chapucera de uno de sus carniceros. Perdí demasiada sangre, mis órganos fallaron. Pero Esteban intervino, me operó de nuevo en negro, sin el permiso de Domingo, y reparó lo que el otro destruyó. Le debo la vida». «¿Cómo sé que estás diciendo la verdad?», preguntó. «No lo harás. Pero en unos 2 minutos, encontrarán al guardia al que disparaste. Entonces, todo esto se cerrará y ambos moriremos. Así que puedes confiar en mí o intentar encontrar la salida por tu cuenta». Daniela dudó un momento y luego bajó un poco el arma.
¿Dónde está Esteban ahora? Todavía está en cirugía. No puede irse, pero me dijo que si alguna vez tenía la oportunidad de escapar, la aprovechara, y ahora estás aquí. Nuestra oportunidad. Tomás miró nervioso por la escalera. Mi camioneta está en el parque móvil, pero tenemos que irnos ya. En contra de su buen juicio, Daniela asintió. Tomás los guió, avanzando con determinación por pasillos que claramente conocía bien. Se encontraron con algunas personas, pero la presencia de Tomás pareció facilitarles el paso, solo otro trabajador escoltando a alguien a algún lugar. El parque automotor era un garaje lleno de varios vehículos. La camioneta de Tomás, una vieja Ford F-150, estaba cerca de la salida. Tomó una gorra de béisbol y unas gafas de sol de la cabina y se las entregó a Daniela junto con una liga para el pelo. Pónganse esto. Procuren aparentar que pertenecen a su lugar. Se metió el pelo bajo la gorra y se puso las gafas de sol a pesar de la noche. Tomás arrancó el motor, y ella contuvo la respiración mientras él conducía hacia el control de seguridad de la salida. El guardia apenas los miró, solo les indicó que pasaran. Habían salido. Tomás conducía rápido, pero con moderación, alejándolos del almacén. El desierto se extendía interminable en todas direcciones, con estrellas brillando en el cielo despejado. Hay una gasolinera a unos 50 kilómetros de aquí, dijo Tomás. Desde allí podemos llamar a la policía. ¿Qué es ese lugar?, preguntó Daniela con voz temblorosa. ¿Qué han estado haciendo?, respondió Tomás con gravedad. Sustracción de órganos. Domingo Torres dirige toda la operación. Secuestran a personas, sin hogar, adictos, gente a la que nadie extrañará, y las mantienen con vida el mayor tiempo posible, extrayendo los órganos según los compradores los necesitan, riñones, lóbulos del hígado, córneas, e incluso piel a veces. Daniela se sintió mal. ¿Y Esteban? Lo tienen desde hace 4 años, lo obligan a hacer. La voz de Tomás se fue apagando mientras se concentraba en el camino que tenía por delante. Cirugías. Intentó negarse hace poco, por eso buscaban influencia en su casa. ¿Ese libro de cuentas que mencionaron? Contiene todas las transacciones, todos los compradores, pruebas que podrían desmantelar toda la red. ¿Dónde está ese Domingo? Edificio separado en el mismo complejo. Rara vez va al almacén, les deja el trabajo sucio a Rico y su equipo, pero es la araña en el centro de la red. La gasolinera por fin apareció, un rayo de normalidad en la noche del desierto. Tomás aparcó lejos de las luces brillantes y corrieron al teléfono público. A Daniela le temblaban los dedos al marcar el 911. Me llamo Daniela Calderón. Me han secuestrado y me tienen retenida en una bodega donde extraen órganos de las víctimas. Hay varias personas retenidas contra su voluntad. Necesitamos ayuda urgente. El tono del operador cambió a un profesionalismo urgente. Tomás contestó el teléfono y dio instrucciones específicas. Zona industrial del norte de Las Vegas, edificio 47B junto a la autopista 604, gran complejo de almacenes con un edificio administrativo independiente. Al menos 20 guardias armados, número desconocido de víctimas. ¿Puede contactar también al inspector Ramón Chen?, añadió Daniela. Esto está relacionado con la desaparición de Marina Vera. Se les indicó que se quedaran en la gasolinera y esperaran a la policía. Tomás movió su camioneta a un lugar donde pudieran vigilar la carretera mientras permanecían parcialmente ocultos. No todos allí son malvados, dijo Tomás en voz baja mientras esperaban. La mayoría está atrapada por las deudas, el miedo y las amenazas a sus familias. Pero Rico y su grupo principal son verdaderos creyentes. Disfrutan del poder. ¿Cuántas víctimas hay en un momento dado?, preguntó. Quizás 15, 20. Algunos no duran mucho, otros, su voz se fue apagando. En 20 minutos,
La carretera desierta se llenó de vehículos que circulaban a oscuras, sin luces ni sirenas. Furgonetas del SWAT, patrullas y ambulancias se situaban más atrás. La respuesta fue masiva y coordinada. Una patrulla se dirigió a la gasolinera. 2 agentes se acercaron con cuidado, confirmando sus identidades antes de escoltarlos hasta una unidad de mando móvil instalada más adelante. La comandante táctica, una mujer seria llamada Capitana Torres, los informó rápidamente. Daniela enfatizó que Esteban fue obligado a participar bajo amenaza de muerte. Tomás proporcionó planos detallados de los edificios, las posiciones de guardia y la ubicación de las zonas de detención de víctimas. Los sacaremos, les aseguró el capitán Torres. A las víctimas y a su cuñado, pero necesito que se queden aquí, donde están a salvo. Los trasladaron a una patrulla con vista despejada al camino que conducía al complejo de almacenes. Daniela aferró el arma que se había llevado. Los agentes se la habían dejado como prueba tras confirmar que no estaba cargada. Solo les quedaba esperar y rezar para que la pesadilla que comenzó hace 4 años en el Parque Natural de las Bardenas Reales terminara esta noche. Desde el interior de la patrulla, Daniela observaba cómo los equipos tácticos se posicionaban alrededor del almacén. La operación se desarrollaba con precisión militar, oficiales con uniforme táctico negro avanzaban en formaciones coordinadas, comunicándose en la oscuridad mediante señales manuales. Los primeros disparos la hicieron estremecer. Tomás, sentado a su lado, le puso una mano tranquilizadora en el hombro. «Saben lo que hacen», dijo en voz baja. Pero los disparos se intensificaron, resonando por el desierto. Los fogonazos iluminaban las ventanas del almacén como fuegos artificiales mortíferos. Podía oír las órdenes gritadas, el estallido de las cargas detonantes, el estruendo de las granadas aturdidoras. La batalla no fue rápida, durante casi 40 minutos, los sonidos del combate continuaron, periodos de intenso tiroteo seguidos de un tenso silencio, para luego volver a estallar desde diferentes partes del complejo. Los nudillos de Daniela estaban blancos de tanto agarrar la manija de la puerta, cada instinto le gritaba que corriera al almacén a buscar a Esteban. Finalmente, los disparos cesaron. La conversación por radio aumentó y vio a los oficiales salir del edificio. Se movían de manera diferente, ya no con la preparación para el combate, sino con el metódico proceso de asegurar la escena del crimen. Luego vino el desfile de sospechosos arrestados, los oficiales los hicieron marchar en una larga fila, con las manos esposadas a la espalda. Daniela reconoció a Rico de inmediato, su sombrero fedora había desaparecido, la sangre le corría por un corte en la frente. Detrás de él venía Máximo, luego el veterinario con su ridícula bata, con aspecto aterrorizado. Cadet, que debió ser quien se deshizo de su auto, salió a trompicones con una pronunciada cojera. «Son al menos 20», contó Tomás. «Tal vez 25». Pero fueron las víctimas las que le rompieron el corazón a Daniela. Los equipos médicos comenzaron a sacarlas en camillas y sillas de ruedas. Algunas caminaban solas, con la ayuda de los paramédicos, parpadeando confundidas ante su repentina libertad. Otras yacían inmóviles en camillas, con las vías intravenosas aún conectadas, sin que se supiera su estado. Una flota completa de ambulancias adicionales llenó el aire a medida que llegaban más unidades médicas para atender a la gran cantidad de víctimas. El estacionamiento se transformó en un centro de triaje improvisado, donde los paramédicos clasificaban a los pacientes según su gravedad. «¿Dónde está Domingo?», dijo Tomás de repente, observando a los arrestados que subían a las camionetas policiales. «No lo veo». Daniela también buscó, pero el jefe mafioso no estaba entre los capturados. Vio a los oficiales deliberando con urgencia, algunos regresando al edificio administrativo que Tomás había mencionado. Entonces vio una figura familiar saliendo del almacén, Esteban, caminando lentamente, flanqueado por 2 oficiales. Incluso desde la distancia, pudo ver lo delgado que estaba, lo cuidadoso que se movía. Un paramédico lo interceptó y lo guió hacia una de las ambulancias. «Necesito ir con él», dijo Daniela,
agarrando la manija de la puerta. El agente del asiento delantero se giró. Señora, por favor, espere hasta que. Ese es mi cuñado. Lleva 4 años desaparecido. Por favor. El oficial pidió permiso por radio y asintió. Permanezcan cerca de los vehículos, esta zona aún no está completamente segura. Daniela salió a toda prisa de la patrulla, seguida por Tomás. Se abrió paso entre los vehículos de emergencia, con la mirada fija en Esteban. Estaba sentado en el parachoques trasero de una ambulancia, mientras un paramédico le revisaba las constantes vitales. «¡Esteban!», llamó. Él levantó la vista al oír su voz, y la expresión que cruzó su rostro casi la destrozó: dolor, vergüenza, alivio y angustia, todos en pugna por el dominio. Intentó ponerse de pie, pero se tambaleó, el paramédico lo estabilizó. Estaban a 3 metros de distancia cuando un movimiento en la visión periférica de Daniela la hizo girarse. Una figura se acercaba desde el edificio administrativo, un hombre con un traje caro, armado con ambas manos. Sin que nadie se lo dijera, supo que era Domingo Torres. Se movió con la desesperación de un animal acorralado, disparando frenéticamente al aire y luego hacia el grupo de vehículos policiales. Los agentes se pusieron a cubierto, gritando advertencias. Lo que sucedió a continuación pareció desarrollarse a cámara lenta. El rostro de Esteban se contorsionó de rabia, 4 años de tortura y culpa cristalizados en pura furia. Empujó al paramédico y cargó desde el lado ciego de Domingo, derribándolo con toda su fuerza. Se estrellaron contra el suelo, forcejeando por el control de las armas. La formación médica de Esteban le había enseñado anatomía, pero la fuerza de Domingo provenía de la desesperación. Rodaron por el asfalto, cada uno luchando por apalancarse. Esteban logró agarrar una pistola, haciéndola rodar por el pavimento. Su rodilla golpeó la muñeca de Domingo, obligándolo a soltar la otra arma. En segundos, Esteban había invertido sus posiciones, agarrando una de las armas y presionándola contra la sien de Domingo. «La mataste», la voz de Esteban era áspera, primitiva. «Mataste a mi esposa y a mi bebé», espetó. «Le disparaste en la cabeza como si no fuera nada». Domingo, inmovilizado bajo él, esbozó una sonrisa sangrienta. «Adelante, Doc». «Aprieta el gatillo». La mano de Esteban temblaba. El arma oscilaba a su alrededor. Los agentes habían formado un círculo, con las armas desenvainadas, pero sin disparar. «Estaba embarazada», dijo Esteban, con lágrimas en los ojos. 8 meses de embarazo. Llevábamos 6 años intentando tener un bebé, y tú, lo veo en tus ojos. Por un largo instante, Daniela creyó que Esteban dispararía. Apretó el gatillo con fuerza, todo su cuerpo temblando de venganza. Entonces, sus hombros se desplomaron. La lucha se le escapó de golpe. «Ya he tenido suficiente muerte por tu culpa. No puedes convertirme también en un asesino». Los agentes irrumpieron, apartaron a Esteban y sujetaron a Domingo. Esposaron brutalmente al jefe mafioso y lo pusieron de pie. Incluso derrotado, la mirada de Domingo reflejaba una fría arrogancia mientras lo arrastraban para reunirse con sus cómplices arrestados. Daniela corrió hacia Esteban mientras él se desplomaba de rodillas sobre el asfalto. «Eso fue increíblemente estúpido», dijo ella, abrazándolo. «Y increíblemente valiente. No podía dejar que volviera a ganar. No podía dejar que lastimara a nadie más». Estaba temblando, la adrenalina dando paso al agotamiento. Un paramédico se acercó con cuidado pero con firmeza, guiándolos de vuelta a la ambulancia. A medida que el médico examinaba a Esteban con más detenimiento, catalogando antiguos moretones y cortes en proceso de curación, la gravedad de su sufrimiento se hizo evidente. Marcas de repetidas palizas cubrían su torso, sus costillas mostraban signos de fracturas pasadas que habían sanado mal. «Esto es por negarme a operar», explicó Esteban con voz débil.
Las últimas semanas, cuando ya no quería hacerme las cirugías, intentaron convencerme. Una voz familiar los hizo levantar la vista. El detective Chen había llegado, con aspecto demacrado pero aliviado. Habló brevemente con el jefe de la escena antes de acercarse. ¿Daniela? Señor Vera, dijo, sacando una libreta. Sé que están agotados, pero necesito entender qué pasó aquí. ¿Pueden contármelo todo? Esteban cerró los ojos, cobrando fuerzas. Al abrirlos, 4 años de verdad oculta se desbordaron. Tenía un problema con el juego, empezó con la voz hueca. Empecé con pequeñas partidas de póker con otros médicos, algunas apuestas deportivas, pero la situación se fue a pique. Para 2018, debía $300.000 a quienes creía que eran unos tiburones solitarios. No sabía nada de esto. Señaló el almacén todas las semanas. Ese día, 14 de octubre, Marina quería ir de excursión. Pensé que sería un buen día, un último día normal antes de tener que contarle lo de la deuda. Publicamos esa foto en Facebook, geolocalizada en el Parque Natural de las Bardenas Reales. En menos de 1 hora, los hombres de Domingo nos encontraron en el sendero. Se le quebró la voz, Daniela le apretó la mano, animándolo a continuar. Exigieron el pago. Cuando no pude pagar, amenazaron a Marina, amenazaron a nuestro bebé. Marina no sabía nada de eso. Entró en pánico e intentó llamar al 911. Nos obligaron a subir a una camioneta. Hizo una pausa. Luego le disparó a quemarropa. Dijo que era una lección sobre lo que pasa cuando la gente no coopera. El detective Chen escribió con firmeza, con una expresión profesionalmente neutral a pesar del horror. Me mantuvieron con vida gracias a la deuda, continuó Esteban. Dijeron que podía pagarla trabajando como cirujano. Arrojaron el cuerpo de Marina en lo profundo del desierto, les oí hablar de un lugar donde los coyotes eran activos, donde los restos se dispersarían rápidamente. Luego me trajeron aquí. Y he estado aquí desde entonces, 4 años. Miró a Daniela con ojos implorándole comprensión. Al principio, me dije que me lo merecía, mi adicción, mis deudas causaron la muerte de Marina. Era tan culpable como ellos. Así que hice lo que querían, operé a sus víctimas, extraje órganos para compradores, me convertí en el monstruo que necesitaban. Pero hace unas semanas, en nuestro aniversario de bodas, soñé con ella. Me dijo que me esperaba, pero que primero tenía que ser un buen hombre, tenía que detener la matanza. Fue entonces cuando empecé a rechazar sus órdenes, dijo. Por eso buscaban influencia en tu casa. El detective Chen se volvió hacia Daniela. Y te pilló en medio. Si no hubiera escapado y pedido ayuda, empezó. Tomás lo interrumpió, acercándose con un agente. Si no lo hubieras hecho, ¿quién sabe cuántas víctimas más habría habido? El detective Chen y los oficiales tomaron más declaraciones, registrando cada detalle. El procesamiento completo de la escena del crimen tardaría días, pero la amenaza inmediata había pasado. Mientras se preparaban para salir hacia la estación de policía para las declaraciones formales, Daniela se encontró sentada junto a Esteban en la parte trasera de un coche patrulla. Lo siento, Esteban, susurró. Por todo, por Marina, por el bebé, por desaparecer, por todo el dolor que te causé. Marina vino a ti en un sueño y te ofreció perdón, dijo Daniela en voz baja. Si ella pudo hacerlo después de lo que pasó, yo también puedo intentarlo. Pero Esteban, el juego tiene que parar para siempre. De hecho, se detuvo meses antes de ese día, admitió. Pero la deuda y los intereses siguieron creciendo. Miró por la ventana la oscuridad del desierto. Pasaré el resto de mi vida intentando enmendarlo, empezando por darles a Marina y a nuestro bebé un entierro digno. Daniela asintió, con lágrimas cayendo a raudales. A través de la ventana trasera del coche patrulla, vio a Tomás subir a otro vehículo policial. Sus miradas se cruzaron brevemente.
Ella articuló, gracias. Él asintió, entiendo. Mientras la patrulla se alejaba del almacén, dejando atrás las luces intermitentes y el caos controlado de la escena del crimen, Daniela y Esteban compartían el dolor y la esperanza. Aún faltaban horas para el amanecer, pero por primera vez en 4 años se dirigían hacia algo más que la oscuridad. La comisaría los esperaba con horas de preguntas, papeleo y decisiones sobre el futuro. Pero por ahora, en la parte trasera de esta patrulla, abriéndose paso a través de la noche del desierto, 2 personas destrozadas que habían perdido tanto se aferraban a la posibilidad de que la sanación, por difícil y lejana que fuera, finalmente pudiera comenzar.